esta mañana vamos a estar leyendo ese Salmo 121. Pueden sentarse los que están en pie. Jehová es tu guardador, lleva por título el Salmo 121 y vamos a volverlo a leer por un momento. Dice el verso 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo, sabemos todos que la gran mayoría de los salmos que están escritos aquí en la palabra fueron escritos por el salmista David. Algunos otros salmistas también escribían salmos. Pero cuando este salmista declaró esta palabra, empieza declarando y haciéndose una pregunta prácticamente. Dice el versículo 1: alzaré mis ojos a los montes, y se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Siempre la palabra, cuando la leemos, a veces la entendemos con mucha facilidad, porque es algo sencillo. Pero aunque parezca sencilla, tiene una profundidad espiritual. Y cada palabra, porque esta palabra viene inspirada por Dios. Esta palabra viene del cielo. Y esta palabra tiene un propósito poderoso para nuestros corazones. El salmista era un hombre que le había tocado peregrinar por muchos lugares, enfrentar a muchos peligros, dificultades, necesidades. Aquel hombre había tenido muchas experiencias tremendas en su vida. Le había tocado enfrentar a Goliat, le había tocado pelear con osos, con leones, con fieras. Le había tocado enfrentar el peligro en muchas ocasiones de su vida. Y cuando escribe este salmo, realmente notamos que ya había encontrado en él un punto de confianza en Dios, a tal punto que no había un problema que le moviera a él, que lo llevara a entrar a una depresión, que lo llevara a entrar a una incertidumbre, que lo llevara a entrar a una agonía, porque tantas experiencias que había tenido, él había podido ver la mano poderosa de Dios obrar en favor suyo. Y en medio de esas experiencias, su fe se iba fortaleciendo, su fe se iba consolidando, su fe se iba aumentando. Porque no es lo mismo yo predicar este pasaje, predicar que Dios es mi fortaleza, a tener una circunstancia tremenda en mi vida donde yo pueda ver que Dios es mi fortaleza. Cuando vivimos y experimentamos el peligro, la dificultad, la necesidad, la escasez, el hambre, la enfermedad, sea cual sea la situación, es cuando podemos declarar con propiedad que Dios es todopoderoso en medio de esas circunstancias. Entonces el salmista declara algo poderoso en este verso. Él declara en el versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, a un pueblo que ha sido apartado para Dios. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mire, en estos versos que estoy leyendo, del versículo 3 al versículo 5, hay promesas de protección. Y estas promesas de protección no solo fueron dadas a David, a los salmistas, al pueblo de Israel. Estas promesas de protección
están también activas para la iglesia del Señor. Están vivas para cada uno de nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra del Señor es viva, es eficaz y ella siempre hará su cometido, como dice la Biblia. Cumplirá su cometido, su objetivo por el cual ha sido enviada. Entonces, aquí encontramos que hay una promesa de parte de Dios para el pueblo, para su iglesia, de protección. Y el versículo 6 dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Y por qué el salmista declaró esta expresión acerca del sol y de la luna? Porque ustedes saben que en la tierra de Israel esas tierras son desérticas. Y en el día, normalmente, cuando pega el sol, la temperatura sube demasiado alta. Y ese sol fatiga. Ese sol, imagínense ustedes, si nosotros aquí en Montería a veces nos encontramos apurados con la temperatura, se podrán imaginar ustedes allá. Pero él declara que el Señor, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Porque Dios mismo tendrá cuidado de él, o tenía cuidado de él, y tiene cuidado también de su iglesia, para que en medio del sol, por así decirlo, el pueblo pueda regocijarse en paz y en bienestar. Sigue diciendo: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. ¿Y qué es lo más importante de nosotros como seres humanos? Ni siquiera es nuestro cuerpo, es nuestra alma. El alma es la que cuando muramos, nuestro cuerpo físico muera, es la que va a estar y entrar a la presencia de Dios y va a estar contemplando la gloria de Dios. El alma es la que va a estar en la presencia de Dios, disfrutando de su presencia. Ustedes se acuerdan que en la historia de Job, cuando Satanás quiso destruir a Job, el Señor le dijo: puedes tocarlo a él menos su alma. No puedes tocarle su alma. Puedes tocarle su cuerpo y lo enfermó físicamente, pero su alma no le tocó. Y Dios aquí declara una promesa que nos cuidaría y nos guardará nuestra alma. Ahora dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Porque el salmista David, que le tocaba estar como muchas ocasiones como nómada, él le tocó por un tiempo esconderse de Saúl. Y le tocó esconderse en una cueva, le tocaba, digámoslo así, trasladarse de lugares distantes, de un lugar a otro. Era peregrino, no tenía un lugar fijo donde quedarse y enfrentaba peligros constantemente. Aquí declara una promesa que Dios, Jehová, guardará su salida y su entrada. Cuando él salía, que no sabía qué le tocaba enfrentar, qué le tocaba vivir, qué peligro le tocaría ese día tener frente de su vida, pero que él estaba seguro que el Señor, que lo había salvado de tantos peligros y que él no se apartaba de Dios, Dios seguiría siendo fiel, porque hay una cosa que Dios no sabe hacer y es ser infiel. Infiel a su palabra. Así que aquí hay una promesa de protección en cuanto a nuestra salida, nuestra entrada, donde quiera que andemos, donde quiera que estemos. Hay una promesa donde Dios está comprometido a guardarnos de todo mal y de todo peligro y de toda acechanza del enemigo. Dice: desde ahora y para siempre, en todo tiempo, en todo momento, Dios puede guardarme. Dios puede guardar la vida de la iglesia. ¿O no es así? En el versículo 5 dice: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Porque como le decía, el sol que
el sol que se experimenta en estos lugares desérticos es tan sofocante que el salmista declaraba que ustedes saben que es una sombra, ¿verdad? Cuando te pega el sol, tú haces una sombra y lo que está debajo de la sombra, eso no se va a calentar. Entonces él declara que Jehová era la sombra que lo protegía a él del calor, de la sofocación, del peligro a que él le tocaba enfrentarse. Porque ¿qué es lo que Dios quiere a través de estas promesas? Mostrarse como lo que Él es, un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que tiene el poder para cuidar su creación. Pero este poder, aquí como lo vemos, y estas promesas que están declaradas de protección, nos deben de servir a nosotros en estos momentos para reflexionar. Porque muchos en estos momentos están viviendo un momento terrible. Están enfrentando peligros, están enfrentando situaciones complicadas, pero no encuentran a dónde mirar y a dónde obtener el socorro. Mucha gente está desesperada, angustiada, afanada. Muchos han entrado en estado de depresión. Y créanme que el tema de depresión es algo espiritual. Son espíritus de tormento que llegan a la vida de la persona y le quitan la paz, le roban la paz, le roban la tranquilidad. Acuérdense de las palabras declaradas por Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Porque la paz que el Señor da, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz nos da un descanso en medio de la dificultad. Pero en estos tiempos, mucha gente no está teniendo esta promesa. Como no la tienen, como no conocen el Dios de esta promesa, entonces mucha gente está sufriendo, está desesperada, está en agonías, está atravesando dificultades y no encuentran el socorro, no encuentran el auxilio, no encuentran el SOS que necesitan, porque no han entrado, no han comprendido, no han entendido, no han puesto el condicional que declara este salmo para Dios convertirse en nuestro guardador. Toda promesa tiene un condicional. Es decir, que para que Dios se revele a mi vida como ese Dios protector, como ese Dios que me cuida, como ese Dios que me guarda de día, de noche, a mi entrada, a mi salida, donde quiera que ando. Aquí el salmista declaró una condición. Y la encontramos en el versículo 1, donde dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿Sabe que era una costumbre? Y lo encontramos en las Escrituras, que normalmente Dios se revelaba, se mostraba de una manera especial en esos lugares. Usted lo puede encontrar desde Abraham hasta Jesús. Abraham fue llamado a que sacrificara a Isaac en el monte. ¿Se acuerdan? Que subiera al monte a sacrificar a su hijo, el monte Moriah. El Señor también le habló a Moisés para que subiera al monte Sinaí. El Señor se le revela a Moisés cuando lo llama también y le da instrucciones, pero también se le revela en el monte Horeb. Y cuando le da los 10 mandamientos, no se lo revela sino en el monte Sinaí. Y en el Antiguo Testamento encontramos muchísimos ejemplos de cuando Dios llamaba a sus siervos, a sus profetas, a que subieran al monte, a tener una conversación, una revelación, que recibieran una revelación, una instrucción de parte de Dios.
Amén. Ahora, en la antigüedad Dios se revelaba en los montes. Muchas de las instrucciones importantes de los profetas los hacía en esos lugares. Y David no era la excepción. David le tocaba subir a muchas montañas y recorrer muchos lugares. Y conocía el Pentateuco, conocía las experiencias de Moisés, conocía las experiencias de Abraham, conocía las experiencias de los antiguos. Y sabía que Dios llamaba hacia los montes, esos lugares altos, para que el hombre dejara todo lo que normalmente lo entretenía y llegara a un lugar donde pudiera estar a solas con Dios. Porque eso es lo que representa muchas veces el monte en la Biblia. Lugares donde tú puedes estar a solas con Dios. Hay momentos donde Dios te va a llamar a que tú entres al monte, a que tú te desconectes, a que dejes todo, así como Jesús decía. Jesús dejaba la multitud y se iba al monte a orar a solas. Tú lo vas a encontrar en los evangelios, en muchas partes. Así que es bíblico que Dios coloca este lugar para mostrar que existe un lugar donde Dios se revelaba. Pero cuando el salmista declara: alzaré mis ojos a los montes, estaba declarando no solo que era el lugar donde Dios se mostraba y se revelaba, sino que él estaba buscando algo fuera de este universo, fuera de esta tierra, donde él pudiera encontrar respuestas, donde él pudiera encontrar esperanza, donde él pudiera encontrar socorro, auxilio, porque él sabía que en esta tierra ni el vecino, ni el amigo, ni la clínica, ni el doctor, ni el especialista, ni la política, ni el gobierno, ni nadie podía solucionar o ayudarlo como él lo estaba necesitando. Entonces por eso él dice: alzaré mis ojos, y tus ojos son el interés. Tus ojos son tu, ¿cómo se dice? Cuando tú estás interesado en algo, cuando tú quieres mirar algo, cuando tú quieres observar algo, ese interés que tú tienes hacia algo, tú tienes que colocarlo en el que te puede guardar. Él empieza declarando la condición para poder Dios convertirse en ese guardador. Porque si tú no miras hacia los cielos, si tú no miras hacia el Todopoderoso, si tú no lo miras a Él como lo que Él es, Él no podrá ser ese Dios en tu vida. Porque de acuerdo a como tú mires a Dios, así será Dios para ti. Si tú miras a Dios como un Dios que no puede por tu fe, así será para ti. La Biblia dice: de acuerdo a tu fe, así se te haga hecho. Conforme a tu fe se haga. Y si tú crees que Dios no puede, y si tú crees que Dios no tiene el poder, y si tú crees que Dios no hizo los cielos y la tierra, y si tú no lo miras a Él como esa opción, como esa solución, entonces Dios no hará nada en tu vida. Para que Dios se convierta, para que esa promesa se haga real en mi vida, yo debo aprender a mirar mucho más allá de todo lo creado, mucho más allá de todo lo que existe a mi alrededor. Pero ¿cuántos de nosotros están cayendo en el error que están mirando todo lo que existe? ¿Cuántos de nosotros estamos hoy deprimidos porque estamos mirando la situación que nos está rodeando? Nos estamos mirando la escasez que está pegándole a Colombia. Estamos mirando la situación económica, estamos mirando todos los problemas que hay aquí y allá, y usted mira para allá y encuentra un problema, usted mira para acá y encuentra otro problema, usted mira para acá y encuentra otro problema, y usted no quiere si no está mirando como las gallinas miran de aquí para abajo. Pero usted tiene que mirar hacia arriba. Si usted está mirando solo la televisión, si usted está mirando solo el internet, si usted está mirando solo eso, usted va a recibir eso, usted se va a llenar de eso. Pero hemos sido llamados a mirar a Dios. Hemos sido llamados a mirar de dónde viene. Él mismo se preguntaba: ¿de dónde vendrá mi auxilio? Pero él mismo se respondía.
Porque él sabía, él estaba confiado, él estaba seguro que Dios no lo había dejado, que el Dios que lo había declarado a él que iba a ser el rey, que el Dios que le había dado una promesa de bendición, que el Dios que se había mostrado a él como su guardador, él se mantenía fiel a su palabra. Y por eso David declaraba esta palabra con plena seguridad. Mi socorro no viene ni de fulano, ni de mengano, ni de nadie en esta tierra. Mi socorro viene del que creó los cielos y creó la tierra. Porque para David la tenía bien clara. Dios era todopoderoso. David sabía que el Dios del universo, que había creado todo lo que existe, ese era su Dios. Amén. Yo no sé usted cómo ve a Dios. Yo no sé usted cómo está mirando a Dios. Hay algunos colombianos que creen que a Dios se le salió el problema de Colombia de las manos. Y creen que el problema de Colombia no lo puede arreglar ni Dios. Pues sí, mucha gente está pensando, porque no conocen a Dios. Y muchos cristianos están atemorizados. Y una vez prediqué, me encanta ese título que el Señor me regaló, siguiendo al Dios desconocido. Porque muchos creen seguir a Dios y no le conocen. Y a Dios hay que conocerle para poderle seguir. Usted no puede seguir a una persona que usted no conoce. Sería algo, ¿verdad?, ilógico. Pero Dios se quiere revelar, es mostrarse. ¿Por qué creen ustedes que Él se reveló en el desierto? Para que le conocieran y conociéndole le pudieran amar y seguir hasta el final. Por eso hemos sido llamados a conocer a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Cuando usted tiene la situación bien complicada. Ahí es cuando Dios se revela. Ahí es cuando Dios se muestra. Ahí es cuando Dios dice, ¿sabes una cosa? Te das cuenta que no hay un amigo que te ayude, no hay un vecino que te ayude, no hay un familiar que te ayude, porque yo soy el que tiene el poder para cambiar tu vida, tu situación y darte lo que tú quieres que yo te dé. ¡Aleluya! Ese es el Dios de las Escrituras. Ese es el Dios de David. Por eso David se regocijaba. Por eso usted encuentra salmos de regocijo. Por eso un salmo es un cántico nuevo. Por eso usted ve a un hombre que estaba enamorado y apasionado por Dios. Porque él sabía lo que tenía. Y él valoraba lo que tenía. Él amaba a Dios con sus entrañas, con su vida, con todo su ser. Y por eso Él nos enseña a través de estas escrituras de que Dios está demandando que usted aprenda a confiar en Él. Porque si confiamos en Él y creemos en Él, Él no nos dejará. ¿Sabe? Tan importante es esta expresión que David declaró aquí, que la palabra del Señor nos enseña en el Antiguo Testamento ejemplos de personas que tuvieron que mirar a Dios y ver la gloria de Dios. Por ejemplo, miramos el ejemplo de Daniel un momentico. En Daniel tenemos el ejemplo de Nabucodonosor. Vamos a buscarlo un instante. Daniel, ya les doy la cita. Si alguien me puede ayudar, más bien Daniel capítulo 4 y... Sí, vamos a leer el versículo 24 y versículo 26. Ahora se me perdió Daniel de la Biblia mía. Ahora no lo encuentro. Esta es la interpretación, oh Rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, el Rey. Que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Amén. 26. Y en cuanto a la orden
de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Aleluya. Ya, así. Si usted ha leído este pasaje de las Escrituras, encontramos que existía un rey llamado Nabucodonosor. Se había hecho muy famoso, se había hecho muy poderoso, hasta tal punto que se creía Dios en la tierra. Creía que de él emanaba toda bendición y que el bienestar de la gente estaba determinado por su mano. Es decir, que él era Dios aquí en la tierra. Y Dios le da un sueño a este rey. Un sueño que los adivinos, los brujos de esa época, los hechiceros, los gnósticos, los espiritistas, como usted le quiera llamar, no pudieron interpretar. Le llevaron a Daniel para que le interpretara el sueño. Y Dios, que estaba en la vida de Daniel, le interpreta el sueño. Cuando usted lee estos versos del 24 al 26, él está dando la interpretación del sueño. Y le está diciendo que Dios había declarado en ese sueño, porque Dios nos habla a través de los sueños también. Dice, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán, en su raíz esa palabra, 7 tiempos, está hablando de un tiempo perfecto. La palabra 7 significa perfección. Está hablando de cuando esté completado. La palabra perfección es completo. Cuando esté el tiempo apropiado, cuando sea el tiempo correcto, cuando ya tú hayas aprendido. Sigue diciendo, cuando hayan pasado estos 7 tiempos, versículo 25, hasta que conozcas, aquí está, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Es decir, porque Nabucodonosor se había llenado de tanto orgullo que se creía en Dios y creía que no necesitaba a Dios, y por eso él no podía mirar a los cielos. Por eso él no podía mirar a los cielos. Por eso, porque estaba lleno de orgullo. Él se creía a Dios en la tierra. Ustedes saben que cuando uno está lleno de orgullo, ¿cuándo te mira? Para abajo. ¿No se da cuenta de eso? Y en cuanto a la orden, verso 26, de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Hasta que tú no reconozcas, y eso es humillación. Por eso Dios tuvo que trabajarlo un tiempo. Dice, 7 tiempos pasarán sobre tu cabeza. Estarás ahí hasta que tú no reconozcas, hasta que no te humilles y aprendas a reconocer que existe un Dios en los cielos sobre tu cabeza. Entonces, mire acá el versículo 29 al versículo 33. Ahí mismo en el capítulo 4 dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Escuche bien, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Se daba la gloria al mismo. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así te dice, rey Nabucodonosor, el reino se ha quitado de mí. Porque Dios es quien quita y pone, y a quien él quiere le da, y a quien él quiere le quita. Él es Dios. Aleluya. Dice que aún estaba declarando la palabra de necedad, de soberbia, de orgullo, creyéndose que por el poder de su mano ya hizo todo eso, cuando viene la sentencia de los cielos. Y le sigue diciendo, verso 32, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, nuevamente le declara, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Si tú estás ahí, no es porque te lo merezcas. Si tú tienes lo que tienes, no es por tus capacidades ni tu poder, sino porque al Altísimo le ha placido dártelo. ¡Aleluya!
se creen los dueños de la paz. Usted cuando ha visto que nosotros podemos dar lo que no tenemos, no podemos dar paz si nosotros no tenemos paz para dar. El que puede darnos paz es el creador, el autor de la paz, y se llama Jesucristo. Él es el que nos puede dar paz. Por eso usted no puede dar lo que no tiene. Entonces lo poquito que tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios, cuando lo tenemos, nos llenamos de orgullo. Por eso Dios tiene que quitarnos las cosas a veces. Y nos tiene que pasar por allá, por el molino, y molernos, y estriparnos, para entender que hay uno arriba que está mirándonos y que quiere que pongamos nuestra mirada en Él. Y por eso tuvo Nabucodonosor que comer hierba, bañarse ahí con el rocío, el sereno. Se le creció el cabello, las uñas se le alargaron, se volvió un animal. El proceso de Dios, porque no le dejó otra alternativa a Dios. Y de acuerdo a como nosotros seamos, con cuando Dios nos está llamando, así será nuestro proceso. De acuerdo a como nosotros seamos, si tú eres fácil, si tú eres dócil, Dios te tratará como tú lo eres. Pero hay personas que tienen esos corazones de piedra. ¿Y cómo crees tú que Dios los puede tratar? Como un martillo para desbaratar esa piedra hasta que se vuelva algo que pueda Dios mover en su mano. Alábale, 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 alábale al Rey. Oh, gloria al Señor. Por eso cuán importante que dejemos que Dios haga con nosotros como Él quiera. Dice hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, subrayo en su Biblia, imagínense ustedes, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció, parece un loco, como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Verso 34, ya que empezó como un loco, andaba por ahí, que ya perdió el conocimiento, la razón, perdió la razón. Verso 34, mas al fin del tiempo, ya cuando Dios, porque cuando Dios declara una palabra, vea, Él no son como nosotros. Hay hermanas que voy a llegar a las 3 y llegar a las 4. Hay hermanas que mañana le pago y no le pagué, entonces me escondo. Y digo, no es como nosotros. A ver, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos alaban al Señor? Bendiga su nombre. Aleluya. Dios cuando declara una cosa la cumple. Y Él había declarado, tiene que pasar cierto tiempo. Hay un proceso donde tú tienes que ser moldeado hasta que llegues a este punto donde yo te quiero llevar. De humillación, donde estés completamente humillado y reconozcas quién soy yo. Y ahí llegó, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, subrayelo en su Biblia, alcé mis ojos, aleluya, al cielo. Ya dejó de mirar la hierba que se comía todos los días, ya dejó de mirar el rocío con el que se bañaba, dejó de mirar sus uñas, el problema, la necesidad, esa falta de razón, y miró hacia los cielos, a donde quiere Dios que nosotros pongamos nuestra mirada. En estos momentos de tribulación, en estos momentos de peligro, en estos momentos de escasez, en estos momentos difíciles, Dios quiere que usted y yo lo miremos a Él. ¡Aleluya! ¡A Él! ¡Solo a Él! Bendito sea su nombre. Y dice, alcé mis ojos al cielo porque reconoció que existía un ser poderoso en los cielos, más grande que Él, más grande que Babilonia, más grande que todo lo que Él había formado. Y dice, al instante, vea, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Ahora sí le daba la gloria al Rey. Ahora sí estaba reconociendo que Dios era poderoso y que Él no era nadie. Porque hasta que no lleguemos a ese punto, Dios no nos podrá bendecir otra vez. Y dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Y ustedes saben que Nabucodonosor
fue devuelto nuevamente al reinado. Y nuevamente le dieron ahí el poder y la potestad, pero ya reconociendo que Dios estaba por encima de él. Cuando nosotros no miramos sino las dificultades y las necesidades, nos vamos a ahogar, nos vamos a asfixiar, nos vamos a pasar los momentos más duros y difíciles. Quiero que veamos el ejemplo en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. El título de ese pasaje dice: Jesús anda sobre el mar. Y el versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ahí está el pero. Coja su Biblia y subraya esa expresión. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Escuchen esto, porque esto tiene una profundidad espiritual. Jesús venía por encima del mar. Los discípulos estaban del otro lado, casi llegando al otro lado del mar. Ellos iban en la barca. Jesús los había dejado que ellos se fueran adelante primero. Se formó una tempestad. Jesús en medio de la tempestad aparece. Y ellos al principio, en otros evangelios, dicen que ellos se asustaron porque creían que era un fantasma. Y Jesús, viendo lo que se llenaron de temor, les dijo: no tengan miedo, soy yo. Cuando Pedro se dio cuenta que era Jesús, le dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti, que yo camine también sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Porque lo que Dios quiere que nosotros aprendamos es a creerle a Él. Y Él le dijo: ven, Pedro, porque si crees, no es imposible. Y Pedro descendió de la barca y empezó a andar sobre el mar, porque estaba viendo a Jesús. Su interés estaba en Jesús en el momento. Pero usted encuentra en este versículo: pero al ver. Lo que me da a entender que en ese momento dado dejó de ver a Jesús y empezó a mirar. Y empezó a mirar el fuerte viento. Ya desenfocó su mirada y empezó a ver el fuerte viento. El fuerte viento que representa la circunstancia, que representa el problema, que representa la escasez, que representa la necesidad, que representa la enfermedad, que representa esto, lo otro, que está latente aquí a nuestro lado, a nuestro alrededor, que quiere tomar nuestra atención. Porque ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Satanás quiere? Entretenernos con las cosas de aquí, para que usted no mire al Señor. Y entonces él empezó a ver el fuerte viento, la tempestad. Y apenas empezó a ver la tempestad, apenas empezó a ver el viento, empezó a hundirse. Porque cuando usted quita la mirada de Jesús y empiezas a mirar el problema, y que ese problema, ¿quién me lo ayuda a solucionar? Y te acuestas tarde y no duermes pensando: ¿y quién me solucionará este problema? Y si yo voy donde fulano a prestarle, y si yo hago esto, y si yo vendo la casa, ¿cómo solucionaré el problema? Tú empiezas a hundirte. Cuando tú pones tu mirada en el problema, en la situación, en la dificultad, tú te empiezas a hundir en la dificultad. Por eso Jesús le declara: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si empezaste bien, Pedro, ibas creyendo porque tenías tu mirada puesta en mí. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado en el Evangelio teniendo nuestra mirada en Dios? Pero cuando viene el problema, dejamos de mirar a Dios y empezamos a ver el problema. Por eso dejamos de obedecer a veces a Dios. Porque nos dejamos afectar por los problemas. Porque no está puesta nuestra mirada en el Señor, sino aquí en lo terrenal. Y esto es un llamado y una advertencia a la iglesia del Señor. En medio de estos momentos, en medio de sea cual sea nuestra situación, tenemos que aprender a mirar como esta gente miró hacia los cielos, donde está nuestro socorro. Aleluya. Y ejemplo tenemos en la Biblia. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? ¿Qué pasó con ella?
se convirtió en una estatua de sal. ¿Y saben por qué? Tremendo lo que sucedió con esta mujer. Vamos un momentico, Génesis 19. Para que usted mire algo poderoso que está declarado aquí. Génesis 19, versículo 17, les voy a leer un momento. Eran unos ángeles que estaban visitando a Sodoma y Gomorra para verificar la cantidad de maldad que ellos estaban cometiendo. Ya la maldad había llegado hasta los cielos y el Señor envía ángeles a que fueran a verificar eso. Ellos llegan a Sodoma y Gomorra y Lot estaba en las puertas de la ciudad y les empieza a convidar, les pide, les ruega que entren a su casa para darles alimento, porque en esa época, en el Antiguo Testamento, eso era muy normal que ángeles pasaran por esos lugares. Y ellos sabían que cuando eran ángeles, ellos recibían bendición de parte de los ángeles. Entonces Lot le rogó a estos ángeles que llegaran a su casa. Bueno, los que han leído la escritura saben de qué historia les estoy hablando. El tema es que cuando el ángel le da las instrucciones, versículo 17 del capítulo 19, aquí el ángel le habla a Lot y le dice: cuando los hubieran llevado fuera, le dijeron a Lot: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte. Mira dónde lo mandó a escapar: al monte. Escapa al monte, no sea que perezcas. La instrucción fue clara y fue precisa. Aquí Dios va a mandar un castigo tremendo a esta ciudad. Dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Aquí venía un juicio de parte de Dios y ahí no había nadie que se iba a salvar. Se salvó Lot por la misericordia de Dios, porque Abraham intercedió por Lot. Y él quería salvar a su familia. Tenía una esposa y 2 hijas, y tenía 2 pretendientes para esas 2 hijas. Pero esos 2 pretendientes no le quisieron creer a Lot. Se burlaron de Lot, dijo que eso va a pasar, y se quedaron en la ciudad. Entonces él sacó a su esposa y sacó a sus 2 hijas. Se las llevó por delante. Vamos, el ángel me dijo que van a destruir esta ciudad. Y aquí está la instrucción del ángel: no mires detrás de ti. No pongas tu mirada, no pongas tu atención en estas cosas, en este lugar. Aquí no hay nada que ustedes tengan el interés, que pongan, o sea, no vale la pena nada de lo que está aquí para que ustedes pongan ese interés. Ustedes sigan hacia adelante, porque Dios ha tenido misericordia de ustedes. Pero usted lee en el versículo 26 del mismo pasaje, 26 de Génesis, aquí, en el mismo pasaje 19. Entonces la mujer de Lot miró ¿a dónde? Atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Por qué creen ustedes que sucedió esto? La instrucción era precisa y ella desobedeció. Porque cuando Dios nos da una instrucción a nosotros, tenemos que aprender a obedecer. Hay un momento donde Dios dice: no te la voy a pasar más. Esta es tu última oportunidad. Y en estos momentos tan cruciales, Dios está llamando a la iglesia, como la iglesia que está en Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Dice que se debe ser probada, pero también Dios da una promesa de protección. La guardará en el momento de la prueba. Pero Dios prueba su iglesia. Su fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Mantenerme obediente. Eso es fidelidad. Yo no es que obedecí ayer y ya hoy no obedezco. Yo no es que obedecí la semana pasada y ya hoy me olvidé de obedecer a Dios. Es simplemente entender que el consejo de Dios es lo que yo tengo que atesorar en mi vida. Y tengo que vivirlo día tras día. Y tengo que preocuparme hoy por ser mejor que ayer para Él. Hoy tengo que preocuparme no por el arroz, no por la carne, no porque no he comido. Hoy lo que tengo que preocuparme es por obedecerle, porque Él tiene cuidado de mí. Aleluya. Él lo declara en su palabra. Pero mucha gente está preocupada por otras cosas. Entonces nos preocupamos es por una cosa, por la otra, por las cosas materiales. Todo lo
se lleva el interés que tenemos que tener en Dios y quedamos sin fuerzas. Por eso esta gente que escribía era gente que pasó experiencias poderosas, tremendas. Hay mucha gente que no quiere que Dios lo pase por el camino, por las experiencias malas. Mira, el Señor no hizo que José no pasara por la cárcel. El Señor estaba con José en la cárcel. El Señor no impidió que Daniel cayera en el foso de los leones. Daniel tuvo que caer en el foso de los leones, en el horno de fuego. Pero el Señor no permitió que en el fuego Daniel se quemara. El Señor le tapó la boca a los leones. Es que Dios no te va a evitar la dificultad. Es que nosotros hemos sido llamados a enfrentar la dificultad, porque en la dificultad es que vemos el brazo de Dios actuar en nuestro favor. ¡Aleluya! Por eso el salmista estaba confiado en Dios, porque aunque él había peregrinado, él había caminado, él había tocado enfrentar el peligro, la espada, toda clase de peligro, él decía: allá viene mi socorro, allá viene mi auxilio, allá viene el que me guarda, y el que me guarda no duerme, porque él es poderoso. O sea que él no tiene debilidad, él no es cualquiera. Pero esa confianza se había fortalecido al ver la gloria de Dios cada día en su vida. Y nosotros, para poder fortalecernos en fe, necesitamos enfrentar las dificultades. Jesús lo declaró claramente: en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo habrá momentos de escasez, en el mundo habrá momentos de crisis, en el mundo habrá momentos de enfermedad, pero confíen en mí, porque yo todas esas cosas las he vencido y les he dado la victoria a ustedes en las manos. Este es el momento de confiar en Jesús. Este es el momento de no dejarnos que nuestro interés, que nuestras preocupaciones ahoguen la fe. Porque ¿cuántos cristianos han permitido que su fe sea ahogada? Y están ahí con un miedo, le tiemblan las piernas. La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Este es el tiempo para demostrarle a Dios que estamos creyendo en Él. Este es el tiempo para demostrarle al Señor que Él es nuestra fortaleza, que Él es quien nos cuida y nos guarda en medio del virus, en medio de la enfermedad. El salmista decía: caerán mil a mi ¿qué? Y 10,000. 1,000 y 10,000 a mi diestra. ¿Baja qué? Baja mí no llegarán. ¿Y por qué creen ustedes que él lo declaraba? Porque él lo veía. Él veía cómo mataban a tanta gente de los ejércitos esos que ellos tenían, y a él no lo tocaba nada. Por eso lo declaraba, porque él había experimentado eso. Y no solo él, ¿saben que se me olvidó decirle? En el Salmo 121 donde leímos, él está hablando en forma futura. Él me guardará. No solo está hablando de un presente por lo que ya había experimentado, sino que estaba declarando lo que se iba a seguir cumpliendo sobre su vida. Porque cuando tú aprendes a confiar en Dios, sabes que Él no te va a fallar ni hoy, ni te falló ayer, ni te falla hoy, ni te fallará mañana. Él permanece siendo fiel a su palabra. Y Dios nos está llamando a nosotros, iglesia del Señor. ¿A dónde tú estás poniendo tu mirada? ¿A dónde tú estás poniendo tu interés? ¿A dónde tú estás poniendo tu fe? ¿A dónde tú estás poniendo tu confianza? Porque si estás lleno de temor, entonces no estás confiando en el Dios de los cielos. Si estás lleno de miedo, no estás confiando en el Dios de los cielos. Si todavía tienes temor de cualquier cosa en esta tierra, tú no estás conociendo al Dios que te ha llamado. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en los cielos, porque de allá vendrá nuestro socorro. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque ella siempre nos habla, siempre nos habla. Yo les conté a ustedes que yo tuve un sueño. Ya yo sé identificar cuando un sueño es de Dios y cuando son mis emociones. Me tomó muchos años hacerlo. No sabía, porque a veces uno se acuesta pensando de pronto algunas cosas y uno termina soñando eso y dice: ¿será que Dios me está diciendo esto? Y duré muchos años para entender cuándo Dios me hablaba y cuándo eran cosas mías. Dios le va ayudando a uno. Amén, hermano.